Buenas noches, les damos la bienvenida a todos y todas. Tenemos aquí al doctor Jorge Veraza Urtuzuastegui, quien nos está impartiendo un curso llamado El asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés, y hoy nos toca ver el juicio. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, pues muy contento de estar otra vez con ustedes y pues ya habíamos visto la crítica al artículo del doctor Eduardo Matos Moctezuma, La muerte de Cuauhtémoc, porque allí pues él plasma una cierta trayectoria de investigación, ¿verdad? Y desafortunadamente se convierte en un modelo de cómo no hay que diseñar la investigación respecto del asesinato de Cuauhtémoc. Sin embargo, a propósito de algunos de los puntos que toca, pudimos observar una cuestión decisiva, que es la composición del ejército indígena con el que Cortés se hace acompañar. El doctor Eduardo Matos Moctezuma dice, sin citar fuente, pero sabemos que es Bernal Díaz del Castillo, nos lo corroboró nuestra amiga María del Rosario Marín, cuando revisando acuciosamente la obra de Bernal Díaz del Castillo, encuentra que señala que Cortés se hizo acompañar de 3,000 indígenas mexicas. Esto es también lo que dice el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, resulta en primer lugar, como ya habíamos visto, estoy resumiendo algunos de los puntos decisivos de nuestras sesiones anteriores, resulta en primer lugar muy extraño que Cortés se lance a una empresa que va a tener visos militares en algún momento, o sea, de manera obligada, si es que se va a enfrentar con Cristóbal de Olid. Y en otros momentos, si hay algún peligro, algún ataque en el camino de más de casi 2,000 kilómetros que va a recorrer, además de inclemencias del tiempo y una naturaleza selvática, pantanosa, que se le opone en su camino a las higueras, y que pues buena parte de este ejército de indígenas serán quienes alivien, quienes hagan puentes, quienes alivien la trayectoria, ¿verdad? Bueno, entonces es muy extraño que Cortés se haga acompañar de 3,000 indígenas guerreros enemigos, a los que hace escasos 3 años derrotó en el sitio de Tenochtitlan. Entonces, pues precisamente contrasta esta afirmación con el puntual censo que nos entrega Fernando de Alvistizóchitl, una fuente que ni siquiera aparece considerada en la exposición, en la indagación, en el marco investigativo del doctor Eduardo Matos Moctezuma, pero Fernando de Alvistizóchitl siempre es puntual en todo lo que dice, y también en este punto, o quizá sobre todo en este punto.
1.500 guerreros son acolhuas, texcocanos, es decir, aliados a Cortés. Otros cientos son tlaxcaltecas, otros cientos huejotzincas y todavía algunos cientos de michoacanos. Y sí, unos cientos son mexicas, entre 300 y 600 podríamos ponderar. Es decir, que los mexicas están en minoría respecto de este vasto ejército de indígenas aliados a Cortés. Y todos, incluidos los indígenas mexicas, están bajo el mando, pues no de la Triple Alianza, ni de Cuauhtémoc, están bajo el mando de Ixtlilxóchitl, el principal aliado indígena de Cortés, que lo está acompañando en esa trayectoria, en ese viaje a las Higüeyas. Entonces, este punto es decisivo porque es la condición de posibilidad de una posible traición, ¿no? Supongamos que, como dice Cortés, es que Cuauhtémoc traicionó. Bueno, pues traicionó como un iluso, porque tiene todas las de perder. Inmediatamente va a ser aplastado por los casi 300 españoles que lleva armados, y este gran ejército de, digamos, 2.500 indígenas guerreros aliados frente a un grupo minoritario de quizá 500, digamos en promedio, indígenas mexicas. Así que realmente que Cuauhtémoc y los señores de la Triple Alianza se hubieran puesto de acuerdo como para llevar a cabo un levantamiento, haber matado a los españoles y a Cortés, pues solamente en el deseo. Seguramente desde antes hubieran querido algo como esto, pero no tienen los medios, no hay una condición de posibilidad material, específicamente militar, como para hacer eso, o como para tener un proyecto viable de algo como esto. No se requiere ni siquiera que alguien los eche de cabeza, y entonces por eso el proyecto se cayó. O sea, el proyecto es imposible, un proyecto así es imposible. Entonces este punto es decisivo. Pero también, de otro lado, para Cortés es la condición de posibilidad como para decir, teníamos mucho temor y estaban tramando una traición. La trama del temor y la traición depende de esta premisa pétrea. Si había 3.000 guerreros mexicas, sí es posible. Si no había 3.000 guerreros mexicas, eso es imposible. Entonces, al mismo tiempo que la revisión crítica de la investigación del doctor Eduardo Matos Moctezuma nos sirvió para indicar que esa es una manera, pues, no viable, ¿verdad? Es un antimodelo para hacer una investigación acerca del asesinato de Cuauhtémoc, y por ende nos permitió ver como por dónde había que hacer nuestra propia investigación, es decir, fundamentalmente basándonos en la fuente que el doctor Eduardo Matos Moctezuma
ni siquiera así. Fernando de Albiztuxóchitl, precisa por la precisión que tiene en sus referencias del lugar en donde ocurrió el asesinato, de si hubo o no hubo un juicio, de si hubo o no hubo traición, dice que no hubo. Y puede decir todo esto porque también dice con toda claridad, alude con toda claridad a la composición del ejército indígena. No es una composición de 3,000 indígenas mexicas, sino una composición en donde estos son minoría frente a 1,500 acolhuas, unos cuantos cientos, digamos 500 mexicas, y el resto de indígenas también son aliados de Cortés, huachochincas, tlaxcaltecas y michoacanos. Bien, entonces nos sirvió para indicar otra vía de investigación y también para encontrar el gozne primero que nos da la clave de todo lo que sucedió, la condición de posibilidad de una traición o del temor de una traición, y entonces de que hubiera habido un juicio, es que hubiera un ejército de 3,000 indígenas mexicas, que es lo que afirma Matos Moctezuma basándose en Bernal Díaz del Castillo, pero sin citarlo. Mientras que lo que realmente hubo, y era consecuente con el plan militar de Cortés, es que se hizo acompañar a ese viaje tan peligroso de 2,000 kilómetros de distancia que iba a ser a las Cibueras, se hizo acompañar, además de 300 soldados españoles, algunos de sus capitanes, de un ejército indígena de unos 3,000, en donde la mayoría eran aliados, eran indígenas pero aliados a él. Y entonces esto nos entrega la condición de posibilidad para señalar que no hubo traición, ni hubo ningún miedo de que hubiera traición. Cortés tiene todas las riendas militares en la mano de ese evento. Ni tampoco hubo un juicio, que es el tema que hoy nos ocupa. Entonces, por aquí vamos llegando, nos estamos introduciendo a los dimes y diretes. ¿Hubo o no hubo juicio? La respuesta está ya dada de antemano. No hubo, y entonces hay que observar con mucho cuidado quienes dicen que no hubo, ¿por qué lo dicen? Y quienes dicen que sí hubo, ¿por qué lo dicen? ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora después de esta introducción, que de alguna manera ya tocó lo que vimos en la sesión segunda, que dedicamos a la traición, al tema traición. Ahora nos vamos a ocupar del siguiente tema, el tema del juicio. Cuando tratamos el tema de la traición, citamos un pasaje muy importante de Bernal Díaz del Castillo. Es el autor que presenta, él dice que no hubo un juicio, se opone a Cortés, pero al mismo tiempo, él es el autor que insiste todavía más que Cortés en el tema del terror. Hubo un gran miedo, un gran temor. Y vimos las 7 maneras en que va planteando desde páginas atrás, antes de que ocurra el ahorcamiento de Cuauhtémoc, va planteando una serie de puntos que van haciendo que crezca el miedo durante el camino a las Cibueras, especialmente cuando se empiezan a internar
en la selva tabasqueña. Los pantanos, los ríos, la selva, la falta de víveres, etc., ¿no? Y que el punto culminante de ese terror es que llegan a descubrir que los señores de la Triple Alianza, frente al hambre que se sufría, a momentos tenían víveres, de pronto no había víveres. ¿Qué crees? Habían capturado a algunos indígenas mayas y los tenían guardados en el equipaje y los asaron y se los comieron. Fíjate qué terror. Te van a capturar, te van a robar, te van a amarrar, amordazar, te van a tener prisionero, te van a asar y luego te van a comer. ¿Ah? Y eso, vamos a decir, como para abrir boca, además de que, imagínate que están tramando una traición estos feroces mexica y azcapotzalcas y texcocanos cercanos a Coanacoch de la Triple Alianza. Bueno, entonces ya vimos, es muy importante qué asunto es el que a cada uno de los autores le interesa resolver, ¿verdad? Ya tenemos el fiel de la balanza, de todo el recorrido, de todo el evento, ¿no? Es decir, tenemos la condición de posibilidad militar para que pudiera ocurrir una insurrección, una traición, o para que esta fuera imposible, ¿sí? Y a partir de ahí ya tenemos un criterio muy firme para escuchar, poner oídos atentos a cada una de las cosas que dice Fernando de Alvistil-Xochitl, o las que dice Apax Bolón Mendoza, o las que dice Bernal Díaz del Castillo, o lo que diga Hernán Cortés, o lo que diga Francisco López de Gómara, o los anales de Tlatelolco, etcétera, que son otras tantas fuentes importantes del tema. Bueno, entonces ahora vamos a fijarnos en este asunto del juicio, ¿verdad? En cuanto tal. El juicio, ¿de qué juicio hablamos? Del juicio que dice Cortés, mintiendo, que le hizo a Cuauhtémoc y a los señores de la Triple Alianza antes de colgarlos. Lo dice entre sugiere y no, es muy ambigua su exposición, pero esta exposición es de 1526, año y medio después casi de los eventos, año y medio casi después del 28 de febrero de 1525, en que asesinó a Cuauhtémoc. Cortés tiene tiempo de arreglar las cosas como para que cuadre en la carta relación que le va a enviar al rey de España, que le envió al rey de España, ya les digo, entrado 1526, muy entrado 1526. Bueno, no, más bien, pero quien dice con toda puntualidad que Cortés hizo un juicio, no entre que sí, que no, es que los interrogué y esto es como si hubiera sido un juicio. Es más o menos lo que sugiere Cortés, ¿no? No, o sea,
Francisco López de Gómara dice que los interrogó adecuadamente, luego les hizo un juicio, luego los mandó a cárcel. Así, con toda puntualidad, y esto sucedió en Izancanaki. Cortés no es claro en dónde sucedió el evento, también es vago Bernal Díaz del Castillo, pero Francisco López de Gómara con toda puntualidad dice: traición, temor, miedo, bueno, juicio y lugar, Izancanaki. Es el único que dice que sucedió en Izancanaki, el único de todas las fuentes. Entonces también resulta extraño que el INAH a estas alturas tome la versión de Cortés perfeccionada por Francisco López de Gómara. Francisco López de Gómara era capellán de Hernán Cortés y buena parte de su libro sobre la historia de las Indias de Nueva España le fue dictado por Cortés. Ya una vez muerto Cortés en 1547, 4 años después, en 1552, Francisco López de Gómara publica su historia de las Indias de Nueva España. Bueno, entonces, no vamos a hablar sobre todo de ese juicio porque ya sabemos que es una tomada de pelo. Vamos a hablar sobre todo, a lo que hay que aludir si hablamos de juicio, es al juicio fulminante que le hace Cuauhtémoc al denunciarlo en su cara como mentiroso, como traidor y como asesino, y que ya se había comportado de una manera análoga en Tenochtitlan, y que sin embargo Cuauhtémoc se vio obligado a entregársele, no a ser apresado, sino que se entregó para que ya no prosiguiera la matanza y la destrucción de la ciudad, pero prosigue. Entonces también le dice: pues, también fuiste traidor ahí, no cumpliste el acuerdo. Bueno, este juicio sí hubo. Lo juzgó inmediatamente y le recordó cada uno de estos temas para que ustedes vean. Vale la pena que lean con cuidado la versión de Editorial Porrúa de Bernal Díaz del Castillo, en donde a un tris de ser ahorcado Cuauhtémoc le dice todas sus verdades a Cortés. Lo denuncia por traidor, por mentiroso, por asesino. De ese lado, si hay traición, de ese lado siempre hubo temor de que hubiera una traición. De ese lado, sí llevó a cabo Cuauhtémoc un juicio de los actos de Cortés. Cuauhtémoc está continuamente muy claro de qué está pasando, cómo es el carácter de Cortés, los alcances, su manera de actuar. Y está muy claro, hace en la descripción del invasor. Por eso es tan importante la gesta de Cuauhtémoc, porque hace un retrato, una radiografía de los invasores. En este caso es Cortés, pero se han comportado así hasta llegar al trono. Amenazan, dicen, traicionan, hacen una mentira, presentan las cosas de otro modo, etc. Se comportan de manera abusiva. Entonces es una llamada de atención a todos los mexicanos, mexicanas. ¿Oye lo que está haciendo Trump? Esta historia ya sucedió con variantes desde hace 500 años.
ya ha venido sucediendo y México ha tenido que lidiar con todas estas formas, estas maneras en que los invasores se vienen comportando. Bueno, entonces vamos ahora a fijarnos en ya tenemos suficientes elementos para entender el tipo de narrativa, no solamente, vamos a decir, la narrativa o dijo esto o aquello, sino el tipo, para poder tipificar la narrativa de Bernal Díaz del Castillo y la narrativa de Hernán Cortés, ¿verdad? Hernán Cortés quiere establecer una verdad jurídica. Precisamente la verdad jurídica de que se vio obligado por circunstancias extraordinarias, fuera de su voluntad y letales, de vida o muerte, esas circunstancias extraordinarias, para haberse visto obligado a justiciar a Cuauhtémoc. Esto es así porque Cuauhtémoc es siervo del rey de España. Es un gobernante, pero es siervo del rey de España. Entonces, de la vida de un siervo de tal importancia, solamente el rey de España tiene derecho a hacer con su vida esto o aquello. No puedes estar quitándole los juguetes al rey de España, ¿no? Está penado con la muerte, ¿verdad? Y esto es lo que ha hecho Cortés. Este es el crimen que ha hecho Cortés en contra de las leyes españolas. No digamos crimen de lesa humanidad, crimen contra las leyes mexica o de la Triple Alianza o de este lado del mundo, del Nuevo Mundo, sino él ha cometido un grave crimen contra las leyes de la corona. Y entonces él tiene que construir una verdad jurídica que le permita cubrirse las espaldas. Por eso tiene que decir que hubo una traición en donde iban a matar a todos. Y pues de modo que a 11,000 kilómetros de distancia de España, él le hubiera enviado una carta al rey: oiga, fíjese que se están tramando matarnos aquí en la selva, ¿me permite usted, me da permiso su majestad de hacerle un juicio a estos traidores y ahorcarlos? ¿O me espero nuevas órdenes? Es decir, por eso es que tiene que presentar una situación en la que se ve obligado a disponer de la vida del siervo del rey de España. No es Cuauhtémoc, no es simplemente su enemigo o X, no es que le tenga envidia o X, también se la pudo tener. El punto decisivo es que este es el siervo del rey de España y solamente el rey de España tiene derecho a disponer de la vida de Cuauhtémoc. Y Cortés acaba de disponer de la vida de Cuauhtémoc, y entonces 1 año y medio después casi le escribe al rey que bueno, sí dispuse de la vida de Cuauhtémoc. Uno de tus juguetes preferidos lo destruí.
pero entonces construye la verdad jurídica al respecto. De una manera análoga construyó la verdad jurídica de cuando asesinó a Moctezuma Xocoyotzin en 1520 y que, sobre todo, que les hizo la guerra a los mexicas sin tener permiso de hacerlo, sin tener permiso del rey de hacerlo. Este era crimen que se castigaba con la muerte, el hacer la guerra sin permiso del rey. Y Cortés acababa de hacerla, entonces tiene que construir una segunda carta de relación completamente trucada, mentirosa, llena de mentiras, para construir la verdad jurídica de que pues él no mató a Moctezuma, fueron los indígenas, fueron los mexicas. Él no mató y él no hizo la guerra, sino que, ¿qué cree, señor rey? Excelentísimo señor Carlos V, ¿qué cree? Pues que Moctezuma me confundió con un rey, con un señor, con un dios mítico, que me dijo que si yo venía de parte de él, que era el dueño, había sido el dueño de todas estas regiones y que se había ido y que pues ellos se habían quedado encargados de cuidar todo esto, el imperio. Y entonces él entendía que yo, es decir, Cortés, esto entendió, señor rey, que yo era el enviado de aquel señor. Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, bueno, seguramente vienes tú a que te entregue el imperio que hemos estado cuidando. Y entonces así lo hizo, me donó el imperio. Entonces, bueno, esta es una mentira, pero es una ficción jurídica, una verdad jurídica. Por ejemplo, él dice emperador Moctezuma, rey Moctezuma, emperador Moctezuma, porque dice que le donó el imperio. Entonces tiene que ser una persona jurídicamente con las cartas suficientes como para donar un imperio, tiene que ser dueño del imperio, entonces es el emperador, propietario privado del imperio. Por eso no dice Tlatoani, por eso, etcétera. No solo por confundirse o por tener una mente feudal y ver princesas y señores y X, sino porque él está interesado en construir la verdad jurídica que le cubra la espalda de los crímenes que ha cometido. Bueno, pues igual de mentirosa es la quinta carta de relación, porque ha cometido otro grave crimen contra el rey de España y esto amerita la muerte, y entonces él tiene que construir muchas mentiras, pero especialmente lo relativo a traición, temor, juicio, ahorcamiento y lugar del ahorcamiento. Todo esto está lleno de mentiras. Bueno, entonces este es el talante de la narrativa cortesiana. Mientras que el talante de la narrativa de Bernal Díaz del Castillo es que él también se ve obligado, él quiere establecer una verdad jurídica. La verdad jurídica de que no fue cómplice de Cortés. Estaría diciendo implícitamente, señor rey, sí acompañé a Hernán Cortés al viaje a las Higueras en que él mandó asesinar, mandó ahorcar, sin hacerle juicio, dice, sin hacerle juicio al rey Cuauhtémoc, pero yo no fui su cómplice. Entonces diría el rey, pero si tú eres
tú eres un soldado de Cortés y él te ordena y tienes que, o ustedes debieron haber defendido, hubiera dicho, contradicho el rey, usted en un juicio posible, en un juicio de residencia, ustedes debieron haber defendido al siervo del rey, es propiedad del rey, ese señor Cuauhtémoc, y han dispuesto de la vida de él. Ustedes debieron haberse opuesto. Entonces, estaría diciendo, o sea, que Bernal del Castillo se está imaginando el juicio posible, y es en referencia a este juicio posible que quiere construir una verdad histórica que le cubra la espalda. ¿Se entiende? Este es el talante de su narrativa. Y entonces, él no tiene que construir la verdad histórica de que dispuso de la vida de Cuauhtémoc. Quien tiene que construir la verdad jurídica correspondiente es Cortés y disculparse de haber, presentando una situación que lo disculpe de haber tenido que disponer de la vida de Cuauhtémoc. Mientras que Bernal del Castillo tiene que construir una verdad jurídica. Este es el punto decisivo, el talante, el tipo de narrativa de Bernal del Castillo. No fui cómplice de Hernán Cortés, que mató ciertamente de modo injusto a Cuauhtémoc. Sin juicio, y posiblemente, quién sabe si hubo traición. O sea, es ambiguo, no dice que hubo, no dice que no hubo, ¿no? Pero lo que hubo, y de manera muy acusada, fue un gran terror. Ya vimos que ese era lo característico de su descripción. El terror increciendo, cómo prepara la escena del asesinato de Cortés, del asesinato de Cuauhtémoc, muchas páginas antes, planteando cómo fue creciendo el temor, distintos tipos de miedo, de angustia, de hasta llegar al terror, pánico, cuando se dieron cuenta que los indígenas, los señores indígenas, habían raptado a otros indígenas, que imagínate qué no harían con nosotros que éramos españoles, ¿no? Y los amordazaron y los asaron y luego se los comieron. Bueno, entonces esa era la situación, señor rey. Vamos a decir que Bernal del Castillo le estuviera hablando directamente al rey, no a su público lector, ¿verdad?, sino a uno de sus lectores, ¿verdad?, y entre otros, bueno, a uno y a varios, es decir, al rey y a los consejeros del rey, ¿no? A los que el rey le van a decir, no, pues es que Bernal no tuvo la culpa, o no, ¿me sabe qué? Hay que ajusticiar también a Bernal. Bueno, entonces, para estos lectores es que está escribiendo Bernal no la verdad histórica, la historia verdadera de Nueva España, sino es la historia de una verdad jurídica que exculpe a Bernal del Castillo de ser cómplice del asesinato que cometió injustamente Cortés, y que así lo describe Bernal, como un hecho injusto que a todos molestó muchísimo en ese mismo momento, porque lo mató sin justicia. Bueno, pero había tal terror que cuando se dijo que hubo una traición, pues sí, no, ninguno de nosotros dijo, Cortés, no hagas eso, porque vas a disponer de la vida del siervo del rey. Ninguno efectivamente levantamos la voz. Estaría diciendo, estaría implicando
Bernaldez del Castillo en un posible juicio de residencia. Entonces él se está cubriendo la espalda. Por eso puede decir: Cortés no le hizo un juicio a Cuauhtémoc, quién sabe si sí o quién sabe si no hubo una traición, pero lo que definitivamente hubo fue una situación en la que fue creciendo el terror, y precisamente primero el terror a la selva y el terror a los indígenas mayas, que a veces nos decían, no nos daban comida, hacían cosas extrañas, pero sobre todo terror de los mexicanos, porque esos se comen a la gente. ¿Qué no nos iban a hacer a nosotros? Bien. Entonces, ya entendimos, ¿verdad? Fíjense cómo a partir de tener clara la condición de posibilidad material, como para que el asesinato, como para que la traición ocurra, o para que no ocurra, ya podemos ir observando con todo detalle, pues tenemos mejor oído para las palabras de cualquier fuente: Cortés, Apax Bolón Mendoza, los Anales de Tlatelolco o Bernaldez del Castillo. Y con la información que hemos ido recabando en nuestras dos sesiones anteriores y en lo que va de esta, ya pudimos entender claramente el tipo de narrativa de Cortés y el tipo de narrativa de Bernaldez del Castillo, como su narrativa presuntamente histórica en realidad es una argumentación de tipo jurídica. Están tratando de construir una verdad jurídica para quitarse de encima el castigo de la corona española. Todavía no tenemos suficientes elementos como para entender o tipificar, más bien para entender sí, pero para tipificar la narrativa de Fernando de Alvis-Tlilxóchitl, ¿verdad? Que por un lado es el más que tataranieto, ¿no? El de Tlilxóchitl. Tlilxóchitl es el chosno de Fernando de Alvis-Tlilxóchitl, y Tlilxóchitl es el principal aliado indígena de Cortés. Entonces, ¿por qué en este caso dice tantas verdades Fernando de Alvis-Tlilxóchitl? Porque no solo dice muchas verdades, sino que es muy preciso en todas las indicaciones que da de la situación que ocurrió en medio de la selva, del itinerario seguido por Cortés, del lugar en donde ocurrió el ahorcamiento, etc. Bueno, ya recolectando más información y cruzando esta información, posiblemente podamos lograr caracterizar el tipo de narración de Fernando de Alvis-Tlilxóchitl. Bueno, ahora vamos a caracterizar una fuente importante, no tan importante como la de Fernando de Alvis-Tlilxóchitl, o como la de Cortés y como la de Bernaldez del Castillo, que es la fuente, los Anales de Tlatelolco, que son redactados en 1528, a 3 años de que ocurriera el asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Hernán Cortés. Bueno, tenemos un breve resumen de cómo es presentado Cuauhtémoc: como Tlatoani, Cuauhtémoc,
es ahorcado en Izancanac, México. Esta ya sabemos que es la versión de Francisco López de Gómara, ¿verdad? Una versión completamente cortesiana. Cualquier persona, autor que diga que el asesinato, que el ahorcamiento ocurrió en Izancanac, es porque es inconsciente de que es la versión de Francisco López de Gómara y que es la versión cortesiana canónica, es decir, casi la herencia que le dejó Cortés a Francisco López de Gómara para limpiar la memoria que pudiera haberse tenido en la corte y en todos lados acerca de Cortés, y especialmente de lo que hizo con el Tlatoani mexica. Bueno, pero los anales de Tlatelolco dicen acerca de Cuauhtémoc, o sea que lo tratan con reverencia. Dicen, hijo del Tlatoani Ahuizotl. Fue nombrado Tlatoani después de la muerte del Tlatoani Cuitlahuatzin. También lo tratan con reverencia a Cuitláhuac. Organizó la defensa, o sea, Cuauhtémoc, organizó la defensa de México, Tenochtitlan, Tlatelolco. Les estoy leyendo, esta es una fuente interesante, es una agenda de 2025, 13 Cali, Xihuitl, y que tiene como título, está dedicada a Cuauhtémoc. Este es el segundo número de la agenda del 2025 y el 2021 fue dedicada a las mujeres, ¿no? En lugar de Cuauhtémoc, la mayor parte de los artículos, selección de textos que tiene la agenda en sus páginas, o al inicio, esta de Cuauhtémoc tiene una antología de textos relativos a Cuauhtémoc, muchos de ellos acerca del asesinato de Cuauhtémoc. Bueno, entonces, pues lo hacen, es una exposición que pues se presenta como si fuera cuauhtémica o pro Cuauhtémoc, pero sin embargo vamos viendo que se va basando en la versión cortesiana. Y luego dice que Cuauhtémoc es hijo del Tlatoani Ahuizotl. Esta es la versión, vamos a llamarla anti-Izcatiopan, ¿no? Es un Cuauhtémoc que conveniente a las comisiones negacionistas de Lina y especialmente conveniente al doctor Alfonso Caso, que escribió su genealogía de Cuauhtémoc, diciendo justamente que era hijo del Tlatoani Ahuizotl y que había sido tlatelolca, que nació en Tlatelolco de madre tlatelolca. Esto le conviene al doctor Alfonso Caso para deslindar completamente a Cuauhtémoc respecto de Cuauhtémoc. Si el argumento es que llevaron a Cuauhtémoc desde Izancanac, diríamos siguiendo la narrativa de Francisco López de Gómara, y se lo llevaron hasta donde había nacido, donde su madre había enterrado su ombligo, pues tenían que haberlo llevado a Tlatelolco, porque su madre es tlatelolca, no a Izcatiopan, ¿sí? Por eso
fue la manera en que presentó las cosas Alfonso Caso, basándose en una sola fuente, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que es fuente muy fiable para todo lo referente al asesinato de Cuauhtémoc, perpetrado por Hernán Cortés, pero no tanto para hablar de Cuauhtémoc en otros términos. Por ejemplo, quién fue su padre y quién fue su madre, y si nació en Tlatelolco o en otro lugar. ¿Sí? Bueno, se está basando Alfonso Caso en esta fuente, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribe entre 1604 y 1640, ya decíamos que es tan laxa porque no hay acuerdo. Claro que hay varias versiones que sitúan con más nitidez en qué momento escribió su trecena relación, en donde da cuenta de la conquista, vamos a decir, hasta el momento en que Cuauhtémoc es asesinado por Cortés. Pero como hay distintas interpretaciones acerca de la periodización de sus obras, por eso lo dejamos vago. De todas maneras, es mucho tiempo después de que ocurrieron los acontecimientos que está escribiendo Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Ya les digo, él es más que tataranieto de Ixtlilxóchitl, que fue testigo de los acontecimientos. A ver, vamos a seguir con esta semblanza de Cuauhtémoc. Hijo del Tlatoani Ahuizotl, fue nombrado Tlatoani después de la muerte del Tlatoani Cuitlahuatzin. Organizó la defensa de México Tenochtitlan, Tlatelolco, hasta su capitulación el 1 Coatl Tlaxochimaco 3 Cali, entre paréntesis, el 13 o 23 de agosto de 1521. Fue ahorcado por Hernán Cortés junto con Tetlepanquetzaltzin, Tlatoani de Tlacopan, el 4 Cuautli Nemotemi, 5 Tecpatl, 28 de febrero, que corresponde al 10 de marzo de 1525, si tomamos en cuenta ahora la fecha juliana, 28 de febrero, ahora la corrección de esta fecha, la fecha gregoriana, sería el 10 de marzo. Así que el 10 de marzo próximo habrá que también conmemorar el asesinato de Cuauhtémoc, porque es la fecha exacta en que sucedió. Si se corrige el calendario juliano como se corrigió, ¿no? Como nuestro calendario actual es el calendario gregoriano. Entonces Cuauhtémoc fue asesinado el 28 de febrero, hace 500 años, pero del calendario juliano. Pero ese calendario fue corregido en el mismo siglo XVI y desde entonces rige el calendario gregoriano en todo el mundo, no solo en España, etc. Y entonces pues corresponde, según esa corrección, al 10 de marzo. Esto es importante para celebraciones que se hagan aquí en Iztacalpan o en todo México, ¿verdad? Tomar en cuenta esta corrección. Bueno, entonces aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Que es hijo de Ahuizotl, según esta versión, y pues es de Tlatelolco. De Tlatelolco dice no solamente Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que está escribiendo ya en el siglo XVII, sino los anales de Tlatelolco, que son una fuente del siglo XVI. Seguramente Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, para decir que Cuauhtémoc
es hijo de Huizotl y es hijo de madre tlatelolca, nacido en Tlatelolco, se está basando en esta fuente de 1528, los Anales de Tlatelolco, que también hablan acerca de cómo ocurrió el asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés. Y los vamos a revisar, analizar cuidadosamente, porque pues nos van a señalar muchas cosas importantes, tanto acerca del juicio, el tema del juicio hace crisis, vamos a decir, en la narrativa de los Anales de Tlatelolco, y hace crisis algunas otras cuestiones, pero como ya hace crisis el juicio y es de lo que hoy nos ocupamos, bueno, a ver, vamos a ver qué dicen los Anales de Tlatelolco. ¿Sí? Describen la situación en la que ocurrieron las cosas y por qué se llegó a hacer un juicio o un juicio sumario, o dicen no hubo juicio. Los Anales de Tlatelolco dicen no hubo juicio. Entonces parecen culpar a Cortés, ¿verdad? Si tomáramos las cosas, ¿quién dice que no hubo juicio? La tradición de Izcatiopan. ¿Quién dice que no hubo juicio? Bernal Díaz del Castillo. ¿Quién dice que no hubo juicio? Los Anales de Tlatelolco. ¿Quién dice que no hubo juicio? Fernando de Alba Iztaizóchitl, etc. ¿Quién dice que sí hubo juicio? Pues Cortés medio lo sugiere. Quien lo afirma tajantemente es Francisco López de Gómara, ¿verdad? Si nada más nos fijamos en puntos, así sería el balance. Así es un poco como está hecho el libro del que platicamos la vez pasada de Jorge Gurría Lacroix, o Lacroix, que se llama Historiografía acerca de la muerte de Cuauhtémoc, en donde presenta todas las fuentes, que les hace breves comentarios, y luego hace un cuadro sinóptico en donde dice, este dijo tal. Entonces, pues es útil, pero por ejemplo no nos indica el tipo de narrativa que tiene Cortés o el tipo de narrativa que tiene Bernal, o ahora el tipo de narrativa que tienen los Anales de Tlatelolco, ¿verdad? Que son los primeros que dicen que Cuauhtémoc es tlatelolca, de madre tlatelolca, hijo del rey Ahuizotl. Y luego dicen cosas acerca del asesinato de Cuauhtémoc. Están conectados los dos puntos. Este nacimiento de Cuauhtémoc, sus padres, su genealogía, y luego lo que se dice de cómo lo asesinó Cortés. Vamos a ver cómo es. Bueno, a ver. Y una vez concluida la guerra, el capitán Marqués pretendía llevarlo a Castilla, a Cuauhtémoc, junto con algunos tenochcas. Ya no había Tlatoani en Tenochtitlan, pero un hombre llamado Mexicatl, un enano de rollizas pantorrillas, se hacía pasar por señor, rodeado por sus amigos. A ver este Mexicatl, a ver qué va a pasar con él. Cuando ya iban de camino a las Higueras, levantaron jacales separados, uno para el Tlatelolca Cuauhtemotzin, y otro para el Tenochca Mexicatl, que se
hacía pasar por que era Platón. Este enano de rollizas pantorrillas. Y otro para el Tenochca Mexicatl, a fin de que cada uno de ellos estuviera por sí o por su lado. Dijo pues el Tlatoani Cuauhtemotzin: señores tlatelolcas, ya nos llevan a Castilla, pero aquí en Acalan, aquí donde ocurrió el asesinato, están vuestros vasallos. Que se vaya a decir a los señores que gobiernan en Acalan, ya nos llevan a Castilla, que un poco al menos se compadezcan de nosotros, porque vamos a saludar al gran Teul, emperador que está en Castilla. Fueron pues los enviados tlatelolcas, y al llegar a Acalan, saludaron a los señores y dijeron a los de Acalan el mensaje de Cuauhtémoc. Cuando hubieron escuchado el mensaje señorial, dijeron todos: que venga acá nuestro señor. Son mayas chontales. Nosotros los serviremos. Que se digne visitar a sus vasallos. Aquí hay lo que necesita, que lo tome. Regresaron los enviados para informar a su señor. Le dijeron: señor Tlatoani, hemos ido a donde nos mandaste, y esto nos dijeron, o sea, los tlatelolcas que envió Cuauhtémoc a hablarle a los señores de Acalan, para decirles que aquí vienen sus siervos, o sea que Cuauhtémoc era siervo de ellos y que ya se lo estaban llevando como para Castilla. Regresaron los tlatelolcas que llevaron este mensaje, y regresaron a informarle a Cuauhtémoc: señor Tlatoani, hemos ido a donde nos mandaste, y esto nos dijeron los señores de Acalan: que venga nuestro señor, que se digne visitar a sus vasallos, nosotros los serviremos. Ya bien entrada la noche, le oyeron decir a Cuauhtémoc: ¡ea! Bien, hay que hacer, saldremos a la madrugada. O sea, Cuauhtémoc dice: vamos a Acalan, que nos van a bien recibir. Y cuando empezó a clarear, el Señor les dijo: partamos y vayamos a saludar a los señores de Acalan. Se pusieron en marcha los tres señores: Cuauhtemotzin, Tlatoani de Tlatelolco, Conacoatzin, señor de Texcoco, y Tetepanquetzatzin, señor de Tlacopan, junto con otros señores. Los zacaltecas habían adornado con ramas de oyamel y salieron a recibir al señor con unos abanicos de plumas de quetzal. Para dar sombra, le revistieron una tilma y sandalias de turquesa. Le pusieron un pectoral de oro y un collar de jade y brazaletes de piedras preciosas, pero lo más hermoso era una diadema señorial hecha con chalchihuites galanos que lanzaban vivos destellos. También a los acompañantes se les obsequiaron collares. Cuando hubieron llegado, tomaron asiento y enseguida les dieron de beber atole y pinole. Después les sirvieron y comieron los señores. Cuando terminaron de comer, nuevamente les dieron regalos. Luego habló Cuauhtémoc a los señores de Acalan, les dijo: tened salud, por favor, con el favor de Dios, alegraos, no vayáis a otros pueblos, celebrad solo aquí, para que no causéis pena a la cola y al ala, a la anciana, al anciano, al niño de cuna, al que gatea, al que ya anda,
cuidad de ellos, compadecerlos, que no vaya la gente a otros pueblos, tratadla bien, no la desamparéis, pues yo así os lo ordeno, dice Cuauhtémoc, y añade, en verdad ya nos llevan a Castilla, o sea, ustedes no se vayan, pero nosotros pues ya nos llevan a Castilla, y no sé si volveré allá o allá moriré, ya no podré venir a visitaros, gozar de plena salud, amad a vuestros hijos en paz y tranquilidad, no los aflijáis, solo una cosa más os diré, compadeceos de nosotros, porque ya voy a saludar al gran Teo, emperador que está en Castilla. Le respondieron al Tlatoani Cuauhtémoc, Señor, los señores de acá, los mayas, Señor Tlatoani, ¿acaso eres tú nuestro vasallo? Delante de ti nos humillamos. No te preocupes, aquí están tus bienes, tus tributos. Ya van para allá 8 canastos con oro, pectorales y collares de jade, que vayan, pues son tuyos, te los hemos estado guardando. Les replicó el Tlatoani, me habéis hecho merced, señores, y se ha satisfecho vuestro corazón, Luego llevaron 8 canastos y los cargadores los fueron a dejar al jacal del Señor. Entonces los zacatecas sacaron un teponastre y un tambor vertical para danzar y bailar, y etc. Estuvieron danzando todo el día los 3 señores de la Triple Alianza. Bueno, es muy interesante, muy acuciosa, ¿no? Es resaltantemente acuciosa la descripción de todo esto que dicen ellos que pasó. Es decir, que, nótese, que Cortés tenía la intención de llevarse a Cuauhtémoc a Castilla. Esto es lo que Cortés quería hacer. Cortés no dice lo que quería hacer en su carta de relación, pero los anales de Tlatelolco en 1528 dicen lo que Cortés quería hacer, lo dicen por boca de Cuauhtémoc, porque Cortés les había prometido, les había advertido que se los iba a llevar. Luego resulta que tuvo que ahorcar. Ya entendieron la trama, ¿verdad? Los anales de Tlatelolco le están cubriendo la espalda a Cortés. Cortés está sosteniendo algo así como que tuve que matar, ajusticiar a Cuauhtémoc porque tramó una traición y nos iba a asesinar en medio de la selva, estuvo más allá de mi voluntad. Y ahora, ¿qué están diciendo los anales de Tlatelolco? La voluntad de Cortés, dicha, confesada, no por Cortés, pues a ver, uno puede creer que es mentiroso, sino dicha por Cuauhtémoc, que nunca miente. ¿Ya me consta? Bueno, ese que nunca miente, dice que Cortés se lo iba a llevar a Castilla, y hasta el Señor estaba con el corazón muy contrito. Tenía el corazón muy contrito. Porque se lo iban a llevar y no sabía si iba a regresar vivo o ya se iba a quedar por allá o iba a morir. Tenía temor Cuauhtémoc. Y esto se los confesó a los señores mayas, que los señores mayas eran los siervos de Cuauhtémoc, o sea, posibles aliados para
cometer una traición en contra de Cortés. Recuerden que hay un juicio de residencia posible y están argumentando en referencia al mismo, ¿verdad? Tratando de construir una verdad no histórica, sino una verdad jurídica. Y los anales de Tlatelolco, escritos por tlatelolcas, por indígenas tlatelolcas, están cubriéndole la espalda a Cortés, haciendo valer lo que Cortés no alcanzó a decir, cuál era su intención. De ninguna manera era ahorcar a los tlatoanis, especialmente a Cuauhtémoc. Lo tuvo que hacer por razones extraordinarias. O sea, la verdad jurídica de Cortés está siendo apuntalada por la posición de los tlatelolcas en 1528, ya muerto hace 3 años Cuauhtémoc, y los tlatelolcas tratando de acomodarse en la situación de poder novohispana, flamante, a 5 años de la caída de Tenochtitlan. Están quedando bien con Cortés, que es el hombre que tiene más poder en Nueva España. Le están ayudando a quedar bien con el rey de España. ¿Se entiende, verdad? Y dirigidos. Sí. Bueno, entonces, otra nota de lo que acabamos de leer. Fíjense cómo aparece Cuauhtémoc Tlatelolca, 1. Y 2, les dice a guerreros mexica tlatelolcas que vayan a avisarles a los señores de Acalan. O sea que hay una relación de Cuauhtémoc con los tlatelolcas, porque él mismo es tlatelolca, muy fuerte. Y los anales de Tlatelolco quieren hacer patente esta muy fuerte relación de Cuauhtémoc con Tlatelolco. Cuauhtémoc nació en Tlatelolco y tiene mucho que ver con los tlatelolcas. Los anales de Tlatelolco también son ambivalentes, porque luego van a plantear que se vieron obligados a luchar, que los mexica tenochcas los obligaron a luchar en contra de los españoles, así de fieramente como lucharon hasta el final los tlatelolcas. Fueron obligados por los mexica tenochcas, aunque ya todo estaba perdido, los obligaron. Entonces, esa trama simplemente se las relato, no hay que verla con detalle. La trama más importante que nos interesa es que le están cubriendo la espalda a Cortés al señalar la intención auténtica de Cortés confesada por Cuauhtémoc, no por el mentiroso Cortés, sino por el sincero Cuauhtémoc. Cortés tenía otro proyecto completamente distinto que tuvo que, o sea, le iba a llevar un gran regalo al rey de España, al siervo, a su siervo se lo iba a llevar a Cuauhtémoc. Imagínate a Cuauhtémoc hincándose en España, en Castilla, ante el rey de España. Magnífico. Ese es el regalo que Cortés le quería llevar a su rey. No disponer de la vida de su siervo, sino llevarle este regalo de la conquista, del triunfo de las armas españolas, que le han entregado todo un continente. ¿Sí se entiende, verdad? La narrativa de estos tlatelolcas va por aquí. Y bueno, para eso ahora vemos que tienen que hacer que Cuauhtémoc, para sostener esta narrativa y ellos quedar bien,
ubicados en la nueva situación política de Nueva España, estando Cortés como el hombre más poderoso de Nueva España, ellos tienen que hacer que Cuauhtémoc sea Tlatelolco. Para poder perfeccionar la verdad jurídica acerca de que Cortés no quiso, no quería matar a Cuauhtémoc, tienen que forzar las cosas y transformar a Cuauhtémoc en Tlatelolco. Esta fuente de 1528 es la que lee Fernando de Avistilxóchitl para decir en el siglo XVII que Cuauhtémoc es Tlatelolca, de madre Tlatelolca, hijo de Ahuizotl. Pero es una fuente sumamente interesada y sesgada, porque toda esta narrativa de que Cuauhtémoc es Tlatelolca sirve para cubrirle la espalda a Cortés del asesinato que cometió contra Cuauhtémoc y el crimen que cometió contra el rey de España al disponer de la vida de su siervo. A ver, vamos a darle el redondeamiento al punto. Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca para exculpar a Hernán Cortés. Bueno, y ya decíamos que Fernando de Avistilxóchitl está siguiendo los anales de Tlatelolco y Alfonso Caso se basa a su vez en Fernando de Avistilxóchitl. Uno diría, bueno, entonces no nada más tiene una fuente, tiene dos posibles a su mano, porque y una fuente del siglo XVI, que son los anales de Tlatelolco, exactamente, solo que los anales de Tlatelolco tienen un gran truco dentro. Ellos están sirviendo a la verdad histórica, a la verdad jurídica que Cortés quiere sustentar, justamente porque quieren quedar bien como pueblo Tlatelolca en el entramado político de Nueva España en 1528. ¿Y cómo? Para redondear, pues este personaje mexicatl, este enano de rollizas pantorrillas, se hacía pasar por señor, rodeado por sus amigos. El auténtico tlatoani era Cuauhtémoc, que es Tlatelolca. Acuérdense, el auténtico es Cuauhtémoc. Mientras que ya no había tlatoani en Tenochtitlan, pero un hombre llamado Mexicatl, un enano de rollizas pantorrillas, se hacía pasar por señor rodeado con sus amigos. Y luego, allá en medio de la selva, les hicieron jacales separados para que cada uno estuviera por su lado. Ahí en Acalam, bueno. Así que nos quedamos en que los tres señores se habían puesto a danzar una vez que los tres señores de la Triple Alianza se pusieron a danzar, una vez que los indígenas mayas y sus señores se pusieron a tocar los instrumentos para este efecto. Empezó una fiesta, que somos sus servidores, y se pusieron a danzar. Se danzó todo el día y al declinar el sol aumentó el regocijo y el baile. Pero al Tenochca Mexicatl nadie lo invitó. Poco a poco la polaridad entre mexicas y tlatelolcas, los dos son, entre mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas, los anales de Tlatelolco van abriendo, cada vez polarizando más a los dos grupos, porque los mexicas en general son los que le dieron batalla a Cortés, pero hay mexicas tlatelolcas y mexicas tenochcas. Entonces,
van a ir apareciendo que los mexicas tlatelolcas son los buenos y los mexicas tenochcas los malvados. Mira cómo se va comportando este mexicatl, enano de rollizas pantorrillas. Bueno, entonces, pero al tenochca mexicatl nadie lo invitó y se quedó a descansar en su jacal. Desde allá miraba, alcanzaba a escuchar el son del teponaztle y el canto. De lejos veía cómo se agitaban las plumas de Quetzal. Y bueno, implícitamente se está diciendo que estaba sufriendo mucha envidia. Nadie lo invitó, yo iba a la fiesta, nadie lo pela, aunque él se pretendía señor. No había Tlatoani en Tenochtitlan, pero él se hacía pasar por tal, pero ahora nadie lo pelaba. ¿Quién era el auténtico? Cuauhtémoc. ¿De dónde era Cuauhtémoc? Tlatelolco. ¿Ya viste? La polaridad van construyendo en su narrativa una polaridad muy fuerte para zafarse de los malos ojos con los que se viera a los mexicas tenochcas como enemigos. Bueno, nosotros somos mexicas tlatelolcas, no nos vean como enemigos. Pasó cerca Malintzin, de ahí de donde andaba Mexicatl, y le dijo al Mexicatl: ¿qué haces, Mexicatl? Este le respondió: verás, hija mía, me extraña que Cuauhtémoc haya ido allá con sus armas. Mira también cómo aquí hemos de perecer nosotros, junto con el Teul Marqués y contigo misma, señora Malintzin. Esta le replicó: ¿es verdad lo que dices? ¿Es verdad que Cuauhtémoc está por hacernos la guerra? Y Mexicatl Cotzolottic le dijo: es verdad, pues de noche los oímos decir: ¿a dónde nos llevan estos extranjeros? ¿Será tan difícil que nos deshagamos de ellos? ¿Qué más da? Esto les oímos decir de noche. Por eso me aflijo, dice el Mexicatl, al pensar que aquí vais a morir el capitán Marqués y tú misma. Le respondió Malintzin: está bien, Mexicatl, creo que dices verdad. Malintzin le fue a decir al Tehuel Marqués lo que había oído Cotzemexi. Este es el nombre de Mexicatl, Cotzemexi, como algo así como el Mexi mentiroso, ¿no? Al caer la tarde se retiraron nuevamente, se les sirvió una colación a los señores y detuvieron al Tlatoani Cuauhtémoc mientras estaba comiendo. Cuando terminaron de comer se pusieron en marcha. Allá iban los tres tlatoque, a quienes los soldados habían puesto las manos encima y les habían echado una soga al cuello como si fueran perros. No se les formó juicio, nomás así los mataron. Allí los mandaron a ahorcar el Marqués y Malintzin. Así fue a morir el Tlatoani Cuauhtémoc. Entonces los tlatelolcas le pusieron al mentiroso el sobrenombre de Cotzemexi, pues por culpa del mentiroso Cotzemexi
perecieron los señores. Ahí dejamos. Entonces, ya vimos cuál es el intento, ¿no? Cortés no hizo juicio, como por ahí se decía, y luego, muchos años después, va a escribir Bernaldez del Castillo que no le hizo juicio. Y cómo se entrevé de la narración de Cortés, que entredice que hizo juicio y luego que nada más hizo un interrogatorio cruzado. No hizo juicio y nomás los mataron así. ¿Pero qué crees? Por culpa de este Mexicatl, enano de rollizas pantorrillas, mentiroso y envidioso que se quería hacer pasar por Tlatoani y que envidiaba a Cuauhtémoc, Tlatelolco. Entonces, pues para que le tenga odio suficiente a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc no tiene que ser Tenochca o algo distinto, sino Tlatelolca. Y él tiene que ser el mentiroso, el que da el pitazo, supuestamente, tiene que ser Mexica Tenochca, para que quede clara la polaridad entre Mexica Tenochcas y Mexicas Tlatelolcas. Y Cortés quede de esta manera perfectamente cubiertas las espaldas. Sí, pues lo mató, lo tuvo que matar. Ojo, primero, no era su intención. Ya, los anales de Tlatelolco puntualizan eso y lo confiesa Cuauhtémoc. Y luego dice una mentira de que estaban tramando quién sabe qué, Mexicatl. Pobre Cuauhtémoc, que era Tlatelolca, y lo mató un Mexica Tenochca que le tenía envidia. ¿Sí? Está redonda el tipo de verdad jurídica doble que quieren construir los anales de Tlatelolco. Por un lado, cubrirle la espalda a Cortés completamente, incluso aceptando, diciendo que no hizo juicio, pero plasmando claramente que su intención nunca fue matar a Cuauhtémoc. Pero tuvo que hacerlo, pero por culpa de un mentiroso. Porque, pues, sí, claramente en la narración de Cortés, pues no está claro si hubo total traición, pero llegó el mentiroso Coatzemetzli. Entonces, Cuauhtémoc tiene que ser Tlatelolca, hijo de madre Tlatelolca, hijo del rey Ahuizotl. Esta trama que luego va a recuperar Fernando de Alvestitzóchitl y luego va a recuperar Alfonso Caso, cumple la función argumentativa de establecer la verdad jurídica de que, por un lado, Cortés no tuvo culpa, es culpar a Cortés, se vio obligado la culpa de todo la tuvo el Mexicatl, por mentiroso y envidioso, pues porque viene de los Tenochcas, y tanto más envidia al señor de Tenochtitlan, pero que era Tlatelolca. ¿Sí? Entonces ya vemos cómo hay una conexión entre las mentiras que se dicen respecto de el Cuauhtémoc, Tlatelolca de madre Tlatelolca, hijo de Ahuizotl, para deslindarlo de Ixcateopan, con el Cuauhtémoc que va a ser asesinado por Cortés, pero no por culpa de Cortés, exculpando completamente a Cortés y al mismo tiempo validando como verdad jurídica a los Tlatelolcas
como que no son enemigos de Cortés, para nada, ¿no? Y que en otro tramo de sus anales, pues afirman que en realidad sí lucharon hasta el final, porque ellos son fieles, pero obligados por los tenochcas a que combatieran a los españoles. Bueno, entonces así cerramos ahora el tema del juicio, ¿no? El tema del juicio nos indica que aunque no hubo juicio, ahí es donde hace crisis el tema del juicio. No hubo juicio y sin embargo Cortés no es culpable. ¿Viste? Es donde hace crisis la narrativa del juicio, la traición y demás. Bueno, mañana a las de 10 a 1 vamos a ver el tema, la siguiente sesión del curso, vamos a ver el tema del lugar. ¿Por qué Cortés miente acerca del lugar? Y en torno al tema del lugar se sintetizan todas las mentiras que va diciendo respecto de la traición, el temor, el tipo de ejército indígena que lo acompaña y ahora el juicio. Ahí le dejamos. Comentario, pregunta que quieran hacer. El tema fue, como vieron, muy interesante, nomás que hay que irle buscando y cómo está el enredo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ¿alguna cosa que quieran plantear? Por el momento. No, por el momento no. ¿Por allá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya vimos cuál es la curiosa posición de los tlatelolcas, ¿verdad? Ya pudimos caracterizar el tipo de narrativa de los anales de Tlatelolco. Es pro-cortesiana, aparentemente pro-cuauhtémica, pero sobre todo ellos quieren validarse, acomodarse en la situación política novohispana, en donde Cortés es la persona más poderosa. Y entonces ellos se encargan, ellos le dan la firma de que no fue culpable. No fue culpable incluso de no hacerle juicio, porque un mexica malvado, mentiroso, Tenochca, fue el que mintió. Y hizo que se equivocaran Malinche y el Marqués. ¿Ah? Ese es el cuento que estaba contando los anales de Tlatelolco. No hay que leer ninguna fuente, vamos a decir, puntualmente, como por puntos. Dice esto, dice aquello, sostiene esto. No. Hay que entenderlo como argumento. ¿Cuál es su argumento? ¿Cómo está relacionado un punto con otro punto y con otro punto? ¿A dónde apunta? ¿A dónde va? ¿Cuál es la finalidad del escrito que uno tiene? ¿Verdad? Ese es el argumento que sostiene la persona, ¿no? Y ya vimos que el argumento de Cortés es una verdad jurídica. Establece una verdad jurídica que le cubra la espalda de un crimen que cometió. Dispuso de la vida del siervo del rey de España. No que Tlatoani, ni que Valida, no. Dispuso de un siervo del rey de España. Ese es su crimen. La de Bernal. Estuvo ahí presente. Bernal del Castillo es testigo. Y entonces es cómplice de Cortés. Y él quiere establecer la verdad histórica de que no es cómplice de Cortés. Entonces dice, sí, mató, no hubo juicio, pero había un grandísimo temor de que hubiera Por eso él le mete la pluma al tema del terror, cómo fue creciendo el terror durante el viaje a las Sigüeras. Y ahora vemos cuál es la narrativa de los anales de Tlatelolco. Ellos quieren posicionarse en la nueva política, en la política de Nueva España en 1528, a 3 años de la muerte de Cuauhtémoc, y entonces se alinean completamente con Cortés, le cubren la espalda. Y además dicen que él es rey. Dicen que Cuauhtémoc es de ahí, es Tlatelolca.
Porque para que amarre la trama de que los mexicas tenochcas son los malvados. Cuauhtémoc no era malvado, ¿no? Y el mexica tenochca, este enano de rodillas gordas, Mexicatl, era un envidioso porque veía a Cuauhtémoc como Tlatoani, pero Tlatelolca es el Tlatoani de México Tenochtitlan, pero es Tlatelolca, entonces más lo envidiaba. Mientras que los Tlatelolcas se llevaban muy bien con Cuauhtémoc, como vimos en la trama, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, no es un punto u otro. Si dicen que hay o no hay juicio, es que están de acuerdo con Cortés o no. Es el argumento completo que dan y cómo acomodan las piezas, ¿no? Bueno, ahí le dejamos. Nos vemos mañana de 11 a 1 para ver el tema del lugar en donde ocurrió el asesinato, ¿no? Analizar ese problema.